especial ilusión también charlar con un compañero de lo que es la coordinación de clubes de lectura, que es una profesión en la que somos muy poca gente. Y siempre es bonito encontrar y compartir experiencias y además que podáis ver y podáis conocer de primera mano todo un mundo diferente al que no solemos asomarnos en la brújula literaria, aunque sí que es verdad que hemos ido haciendo nuestros pinitos. Hoy nos acompaña, perdonadme, David Hidalgo, que es licenciado en Filología Hispánica por la Complutense de Madrid. También has estudiado, ¿verdad?, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Sí. Ahí también eso es otro punto de conexión que tenemos. Y luego es un hombre especializado en la comparación entre narrativas literarias y cinematográficas, es decir, conoce muy bien este doble campo de la narrativa, tanto en el mundo audiovisual como en la prosa narrativa, y ha trabajado y ha publicado muchísimos artículos académicos también sobre la materia en revistas especializadas como Herejía y Belleza, y también has participado como escritor de relatos y narrativa breve, y apareces en antologías como Hijos del Mal y Cruces Negras, La España Oscura, muy interesantes. Y luego otro de los puntos que a mí me gusta muchísimo, que es otro de los puntos también que tenemos de conexión, que es el mundo del podcast, porque has trabajado también en la narración sonora de terror con el programa Mistérica Radio Secreta de la emisora M21 Radio, y habéis creado ahí audioficciones en su sección La Última Parada, y todo esto se puede escuchar en iVoox, igual que podéis escuchar también La Milana Bonita. Y luego también tenemos, yo no sé si has llegado a tener trato con Noviembre Nocturno, que también bueno, los conocemos, pero por el festival. Sí, porque también, es decir, ahora mismo es curiosísimo, pero en España hay una escuela de gente que está haciendo ficción sonora de terror de una calidad, y esto lo digo de verdad sin temor a equivocarme, de una calidad que supera a casi todos los países de nuestro entorno. Es decir, en Estados Unidos encuentras a veces podcasts de la calidad y con el presupuesto que tenemos aquí, ¿no? Y la verdad es que estáis ahí haciendo un trabajo muy bonito. Pues bien, hoy David nos ha hecho el favor de prepararnos una pequeña presentación a la ciencia ficción, yo creo que de corte divulgativo, que nos va a servir luego para ir formulando preguntas y para ir hablando un poco de este género, donde enmarcamos la última lectura, la lectura que hoy terminamos después de esta prórroga que hemos tenido de una semana por el puente, de Clara y el Sol. Así que nada, David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y te dejo el turno de palabra. No, yo muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que a mí me hace muchísima ilusión también el estar aquí en la Brújula Literaria, y te tengo que dar las gracias, ¿no?, por haberme invitado a participar en esta sesión y también poder conocer, ¿no?, a los lectores de la Brújula. Fíjate, antes decías crossover, ¿no?, más que cameo. Sí. Y me estaba acordando que justamente es un escritor de ciencia ficción el que crea un poco el concepto de crossover, que es Philip José Farmer, que es un escritor no muy conocido, por desgracia, ¿no?, pero bueno, tiene grandes obras en lo que él llamaba como una especie de universo de relaciones interpersonajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponía a Sherlock Holmes en un planeta perdido, buscando o resolviendo un misterio, o incluso ponía a Tarzán en el siglo XIX, cositas así, ¿no? Entonces lo que hacía era un poquito el crossover literario, y me acordaba ahora, ¿no?, con lo que habías dicho. Quizá antes de comenzar un poquito tampoco voy a dar como unas pinceladas a ver qué os parecen. No. Pinceladas y luego ya conversamos. Que es lo Sí, tampoco me quiero yo aquí enrollar, que yo soy mucho de enrollarme. No, fíjate, yo quería empezar un poquito, y antes lo has comentado tú, lo de literatura de género, y me gustaría pues empezar diciendo un poquito en recuerdo a una gran maestra literaria de la literatura de género que nos ha abandonado ayer por la noche, falleció, que es Anne Rice, la gran escritora, sí, de crónicas vampíricas, ¿no? Es una pena, ¿no?, porque fíjate que tampoco ha salido mucho en medios de comunicación, y sin embargo a Anne Rice le debemos parte de lo que, o sea, de hecho, de que existan clubes de lectura a lo mejor como Sui Generis que se dedica a la literatura de género, pues se debe en parte a escritoras como Anne Rice, porque consiguió revolucionar el género en los años 70, 80, estamos hablando,
de una forma espectacular, ¿no? Y de traer, por ejemplo, la figura del vampiro que conocemos, que sobre todo nos llegan por series de televisión o por libros quizá, ¿no? de última cuña, se lo debemos a Anne Rice porque retoma la figura del vampiro, digamos, del vampiro romántico que tenía Théophile Gautier o tenía Cyril Le Fanu, y lo trae directamente al siglo XX. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Que es cuando escribe en el 73, creo que escribe Entrevista con el vampiro, ¿no? Y es un poco una lástima, ¿no? El que se haya quedado como un poquito olvidada. Sí es verdad que en las últimas décadas Anne Rice pues, se dedicó a otras cosas, se abandonó la literatura fantástica y cogió una literatura de corte quizás un poco más espiritual, ¿no? Porque hizo las crónicas angélicas, ¿no? O angelicales, no sé. Bueno, el caso es que tampoco eh, merece mucho la pena, ¿no? Recordar a esta gran escritora. Y quizá encuadrando un poquito y llevándonoslo al terreno de la literatura de género en general y de la ciencia ficción, sí es verdad que igual que Anne Rice ha recuperado un poquito en los últimos años, los que, digamos, los grandes, no sé si decir críticos, ¿no? Porque es una palabra que chirría mucho hoy en día y más en la literatura de género, porque el hecho de que la literatura de género a veces tenga prejuicios se debe en parte a la crítica, ¿no? A lo que se ha denominado crítica literaria o lo que han querido, que de hecho eso lo podríamos hablar, ¿no? Más tarde, ¿no? De cómo em, los grandes críticos asentados, digamos, pues vamos a hablar de la cima académica, ¿no? Los que prescriben de alguna forma eh, la buena literatura o la mala literatura son los que al final han hecho esa distinción de alta literatura y baja literatura, englobando a la literatura de género muchas veces a la baja literatura, pero desde un punto de vista despectivo, ¿no? Y creo que eso es una de las razones por las que hoy en día pues, quizá haya más prejuicios. Ojo, es verdad que a lo mejor en los últimos, vamos a poner 20 años, la cosa ha cambiado, pero de forma brutal. O sea, quiero decir, ya se pueden hacer, por ejemplo, tesis de literatura fantástica, ¿no? En las universidades, ¿no? Y antes del año 2000 más o menos estaba un poquito visto con recelo, ¿no? Vamos a decir que no se prohibía porque tenemos un sistema universitario bastante fuerte y libre y no se prohibían hacer ningún tipo de tesis, ¿no? Pero sí es verdad que se miraba así un poco como, bueno, aquí ya están, siempre se suele tildar a los que les gusta la ciencia ficción como frikis, ¿no? Y a veces es como el toque quizá un poco más despectivo. Pero bueno, para no irme mucho, decía y entroncaba un poquito con todo el tema de Anne Rice, otra de las grandes maestras que dicen los críticos que se dedican a la literatura de género hoy en día, que es el segundo advenimiento. Y estamos hablando de Octavia Butler, ¿no? Que es como la gran dama de la ciencia ficción junto, bueno, o con permiso de Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que quizá es la gran dama de lo fantástico o de la literatura fantástica. Y Octavia Butler es sorprendente, ¿no? Porque consigue lo que todo el mundo creía imposible, ¿no? Es que empieza a escribir en los años 60, sí, entre mediados de los 60 y finales de la década de los 60. Y encima es una mujer negra en Estados Unidos en esa época que se dedica a la escritura y encima se dedica a la ciencia ficción, ¿no? Entonces, todo el mundo lo daba como un caso por perdido y demostró que se merece el calificativo de maestra, pero vamos, con creces, ¿no? Y entonces ella consiguió, bueno, no podemos olvidar que es que justo estamos hablando en 1968, cuando Martin Luther King es asesinado, y hasta ese momento como que el hecho incluso, ¿no? de ser negro, si estamos hablando en la actualidad que ser de raza negra en Estados Unidos es como una barbaridad, por todos los problemas sociales y raciales que eso conlleva, pues en aquellos años más todavía, ¿no?
Y sin embargo, los libros de Octavia Butler suponen un jarro de agua fría porque ella renueva la ciencia ficción, porque hasta el momento, que era un género totalmente masculino, era un género que se movía siempre en los viajes espaciales, ¿no? Porque en todo el auge y la edad de oro, que se llama la edad de oro de la ciencia ficción de los años 40, 50, es tremendamente de viajes espaciales. Y sin embargo, Octavia Butler huye de eso y construye cosas completamente distintas. Y es verdad que utiliza el tema espacial, pero también usa otras cosas, que eso es lo bonito de la ciencia ficción, ¿no? Que caben muchísimas cosas. Y ahora seguramente lo podremos ver. Cuando hablamos de literatura de género, al final estamos hablando quizá de todos esos... eh, no lo quiero llamar subgéneros, porque tampoco creo que, porque la ciencia ficción en sí puede ser prácticamente un género en sí mismo, pero sí son como códigos, formas de entender la literatura, formas de etiquetas al fin y al cabo, que siempre se han mantenido al margen, ¿no? Como decía antes. Entonces, bueno, pues entra la ciencia ficción, entra el terror, entra la fantasía, incluso también hay gente que mete la novela negra. Yo creo que la novela negra ya está bastante asentada, no necesita como que la... y entendedme, ¿no? Como que la desplacen, ¿no? Porque a veces la literatura de género parece un poquito desplazada, ¿no? Y la novela negra, bueno, el noir, ¿no? Que se suele llamar, con todo el tema del auge que ha habido del noir nórdico, pues está perfectamente asentado, o sea, no hay ningún tipo de problema. De hecho, bueno, de hecho España creó una rama, ¿no? del noir con Manuel Vázquez Montalbán y Pepe Carballo, y su personaje, ¿no? de Pepe Carballo, llegó a montar lo que es bueno, lo que se llama como el gastronoir, ¿no? De alguna forma. Que es, y no sé si aquí hay Espera, a ver fans un momento, o... Luis Ángel, ¿estás compartiendo la pantalla? Ah, Sí, no sé qué ha pasado. sí, Ahí, ahí. sí. Sí. Ahí te hemos visto, ¿eh? Pero habías compartido la pantalla con todos y como que se había roto. Perdona, que te he No, cortado no, ahí. no, no, tranquilo, tranquilo. Sí, no. No, decía que si no sé si antes era más habitual encontrar gente muy fan ¿no? de Pepe Carballo. Y yo recuerdo, por ejemplo, por ahí tengo que tener algunos libros todavía de recetarios de Pepe Carballo, de toda la comida que le encantaba. Era un auténtico gourmet, un especialista en la gastronomía, ¿no? Y de alguna forma... bueno, pues el gastronoir, que es como se llama al género de Pepe en el que destaca Pepe Carballo, y de su autor Manuel Vázquez Montalbán, pues, bueno, pues fue creado aquí, ¿no? en España. Em, si nos centramos un poquito en la ciencia ficción, digamos que yo antes os decía que no es un género en sí, sino que es un código. Claro, son etiquetas al fin y al cabo, ¿no? No nos vamos a meter, ¿no? en hablar de que si es un género o no, pero sí es verdad que responder a qué es ciencia ficción, aunque puede llegar a ser complicado, yo para mí una definición muy curiosa es que la ciencia ficción es, de alguna forma, es una proyección especulativa del presente. Entonces, eh, ¿y cómo se representa ese presente? ¿no? Porque, a ver, aunque las grandes novelas de ciencia ficción o los grandes relatos de ciencia ficción, al fin y al cabo, nos están hablando siempre de un futuro, lo bueno que tiene este género literario es que ese futuro idealizado, ese futuro inventado, eso que nos está mostrando, esa realidad, al final lo que responde es a nuestros propios miedos, a nuestra propia realidad del presente, y nuestros miedos se ven reflejados ahí, ¿no? Pues si ponemos por caso, y bueno, no solo los miedos, ¿no? Sino todos los factores sociológicos, filosóficos, incluso políticos, ¿no? Si ponemos por caso, por ejemplo, si nos vamos a las distopías, ¿no? A las grandes distopías de la literatura, las distopías son
aquellos géneros que nos presentan un futuro totalmente opuesto a lo idílico, ¿no? A la utopía, que sería, ¿no? Como lo gran paradisiaco, ¿no? Y sin embargo la distopía presenta un mundo completamente roto, destruido, además suele entender a la reflexión social, a la crítica política. Entonces, las grandes distopías de la historia de la literatura pues, suelen ser 1984, de George Orwell, o Un mundo feliz de Huxley, o incluso también se suele meter en el saco a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿no? Que además Fahrenheit 451 a mí siempre me llama muchísimo la atención por por esa casi, bueno, la prohibición, ¿no?, de la literatura, de los libros en sí como objeto físico, que al fin y al cabo es como la prohibición de leer que parece que nos come, ¿no?, hoy en día, ¿no? No hay una prohibición de leer, pero cada vez sabemos que la gente lee menos, ¿no?, en general. Y eso es algo que las distopías ya nos lo estaban no advirtiendo, sino tratando, ¿no? O sea, quiero decir, estos miedos que compartimos hoy también ya eran presentes en el momento, en el contexto histórico en el que se escribieron estas obras. Por ejemplo, 1984, yo antes hablaba de que esa ciencia ficción, en el fondo, la definición, ¿no?, pues es esa proyección especulativa del presente. 1984 no ha envejecido mal, para nada. O sea, nos está hablando, todo lo que nos habla de 1984, ese ministerio de la verdad, esa manipulación de las masas, esa manipulación de la información, al fin y al cabo es algo que existe hoy en día, o al menos existe ese miedo, ¿no? Y yo creo que es de alguna forma fundamental entender siempre la ciencia ficción con ese contexto de, bueno, aparte del contexto en el que se escribió, porque si no, no tiene mucho sentido, también en el contexto de cómo, por mucho que sea el futuro, ¿no? O sea, por mucho, muy lejano que sea el futuro que está tratando esa ciencia ficción, sea literaria o audiovisual, porque al fin y al cabo nos da un poquito, o sea, esto nos sirve para entender tanto una cosa como otra. Al final no nos está hablando de ningún futuro, sino nos está hablando del momento, si no del que está escrita, al menos el momento del lector, ¿no? Y creo que eso es una parte clave. Había un escritor de ciencia ficción estadounidense, Theodore Sturgeon, que de hecho se llama La Ley de Sturgeon, ¿no? Y una de sus premisas era que el 90% de la ciencia ficción es basura. Entonces, claro, lo decía un poco con mala baba porque él sabía perfectamente además estaba metido en asociaciones de escritores de ciencia ficción y tal, y entonces era como un poquito una pulla a compañeros que a lo mejor no le caían bien o quería un poquito de gresca, ¿no? Pero esa afirmación al final que ha pasado a la historia, ¿no?, a la historia cultural, de que el 90%, que al final incluso se ha desvinculado de la ciencia ficción y muchas veces se dice que el 90% de algo es basura, ¿no? Entonces él decía que el 90% de la ciencia ficción es basura. Yo quizá no diría tanto, pero al final lo que nos quiere decir un poquito es, hay mucho. El problema es que hay mucho, dentro de literatura siempre hay muchísima hojarasca, ¿no? Y si nos metemos en ciencia ficción, claro, evidentemente hay muchísimos, al haber tal cantidad tanto de escritores como de subgéneros, ¿no? Porque además luego todo esto enseguida va como que se van multiplicando, ¿no?, de alguna forma. Entonces, yo no diría que quizá todo el 90% de toda la ciencia ficción es basura, pero lo que sí dejó claro Sturgeon al decir esto es que de alguna forma tenemos que ser selectivos a la hora de leer ciencia ficción. Bueno, a la hora de leer ciencia ficción y al final a la hora de leer cualquier cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos a uno de los géneros más leídos en la actualidad editorial española, por ejemplo, que suele ser la novela histórica, también dentro de la novela histórica hay mucha morralla, ¿no? Cuando hablo de morralla es cosa que sobra, ¿no? Vamos a decirlo, pero con todo el respeto, por Dios, a los escritores y perdón, y no solo a los escritores, ¿no?, sino también a los
a los lectores que les gusta, porque una de las cosas que tiene buena de que haya tantísima obra dentro de toda la ciencia ficción, al fin y al cabo es que se están haciendo obras para todos los posibles lectores, ¿no? O pues para todos los posibles nichos dentro de los lectores de ciencia ficción. Hubo un momento, y antes os nombraba un poquito a la edad de oro de la ciencia ficción, ¿no? Que era en los años 40, 50, ¿no? Con todas las revistas pulp. Aquí en España la edad de oro de la ciencia ficción llegó muchísimo después por cuestiones evidentes, y estamos hablando que a lo mejor en los años finales de los años 70, 80 es cuando llegan esas revistas pulp que estaban en los años 40 en Estados Unidos, ¿no? Aquí en España, pues Nueva Dimensión fue una grandísima revista, ¿no? O Kadama. De hecho, hace unas semanas falleció uno de los padres de la ciencia ficción española, que era Miquel Barceló, y fue el único, vamos, el único, entendedme, ¿no? Uno de los grandes defensores de la ciencia ficción en nuestro país, y sin él, y sin toda la labor que hizo, no la tendríamos hoy tan presente. Me refiero en cuanto a escritores españoles que se dedican a la ciencia ficción o a lo fantástico en general, ¿no? Él, de hecho, creó uno de los grandes premios que se dan aquí en España a la ciencia ficción, que es el UPC, el de la Universidad Politécnica de Cataluña, y en su momento fue uno de los grandes premios más importantes, literarios me refiero, más importantes de toda Europa. Hoy quizá no tanto, pero bueno, han pasado cada décadas y ya la cosa es distinta, ¿no? Pero lo que ocurrió, a lo que iba es a la edad de oro de la ciencia ficción. Lo que ocurrió de alguna forma es que, de hecho, gracias a este tipo de revistas pulp, ¿no? A revistas bueno, que eran un poco, eran revistas de mala calidad en cuanto a lo material, ¿no? Pero muy ricas en cuanto a calidad. Había también muchísima morralla. Entonces es cuando ya se empezó a separar lo que se conoce como ciencia ficción dura de ciencia ficción blanda, ¿no? Entonces la ciencia ficción dura es que en aquellos años se necesitaba un desarrollo brutal de lo científico. Y sí es verdad que, bueno, pues de alguna forma respondía, ¿no? al contexto histórico de entonces, ¿no? Justo acababa de terminar a lo mejor la Segunda Guerra Mundial, y de hecho muchos escritores se pusieron a escribir sobre el proceso de utilizar la energía nuclear en un futuro cercano, ¿no? Y eso lo vemos en escritores, por ejemplo, en grandes escritores. Asimov no, porque bueno, Asimov iba un poquito vamos a decir que iba un poquito por libre, ¿no? Pero uno de los grandes escritores de la ciencia ficción universal, que es Stanislav Lem, del que este año de hecho se celebra su centenario, este año que ya estamos terminando. Bueno, pues él escribe sobre cómo lo nuclear podría afectarnos en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y sin embargo, como os decía, está esa ciencia ficción dura, o hard, ¿no? En inglés, que nos habla de cómo se tiene que desarrollar todos los procesos científicos en una obra literaria, que de hecho tiene su propio público lector. Hay gente a que le gusta mucho que nos cuenten los escritores cómo están construidos los elementos tecnológicos, para qué sirven. De hecho, uno de los grandes escritores de literatura de ciencia ficción dura es Arthur C. Clarke, ¿no? Y Arthur C. Clarke nos habla constantemente, bueno, y de él se saca, por ejemplo, la idea de la intercomunicación con satélites, ¿no? Cuando él empieza a escribir relatos que tienen que ver con esto, bueno, no existían los satélites, o no existían en el sentido en el que él los utiliza, ¿no? Y después, claro, se dividió de algún modo. Estaba la literatura dura, o sea, la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. Y la blanda, por oposición, de lo que trata es de todo lo que no tiene que ver con la tecnología. Y quizá ahí, en la ciencia ficción blanda, que es lo que empezó a surgir, digamos, en los años, pues a partir de los años 60, 70, ahí es donde está, en mi opinión,
la buena literatura de ciencia ficción. No digo que la otra sea mala, sino que a mí a lo mejor personalmente, pues que soy más de letras puras, pues a lo mejor me gusta menos, ¿no? Pero la ciencia ficción blanda, que empieza pues con la New Wave, empieza con autores como J.G. Ballard, por ejemplo, que para mí es un auténtico maestro también de lo distópico, en otro sentido, pero por ejemplo ahí tenemos el Rascacielos, ¿no? Creo que se llama así, Rascacielos de Ballard, que es una auténtica pasada, es ciencia ficción, pues nos está hablando de hecho de un futuro distópico muy parecido al de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. No sé si serán cosas, supongo, de los británicos, ¿no? De cierta generación de los británicos también. De hecho, muchas veces se dice que, por ejemplo, todo el gobierno de Margaret Thatcher al final influenció muchísimo en la literatura de ciencia ficción, ¿no? Supongo, igual pasó con Reagan, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Fue ahí un mano a mano. Digamos, bueno, lo que os decía, ¿no? Literatura dura y blanda y tal. De hecho, después, digamos, de esa literatura blanda, que es donde os decía que para mí se encuentra todo lo interesante de la ciencia ficción, que trata, de hecho, de temas más humanos, o intenta de alguna forma reflexionar, ¿no? de cómo parte de la tecnología puede ser no vital, sino puede afectar a nuestras vidas cotidianas, a nuestra rutina. Ahí es donde surge, por ejemplo, todo el movimiento punk, ¿no? El movimiento punk que surge a partir de los años 70, finales de los 70-80, todas las grandes novelas que de hecho presentan como un contexto de rebeldía ante el estatus, ante el sistema, ¿no? Os mencionaba hace un momento a Margaret Thatcher. Bueno, pues es fundamental entender la figura política de Margaret Thatcher para entender cómo, cómo existe ese sentimiento de rebelión, ¿no? Y de hecho, el cyberpunk, por ejemplo, que es un subgénero de la ciencia ficción en el que nos muestra una tecnología muy alta y un bajo nivel de vida, ¿no? Por ejemplo, bueno, dentro de literatura de cyberpunk encontramos a Ian Gibson con Neuromante y todos los que vinieron detrás, evidentemente, ¿no? Entonces ahí lo vemos muy bien. Hay una película que yo siempre la pongo de ejemplo de cyberpunk, porque aparte de que está basada en una obra de Gibson, es Johnny Mnemonic, que está protagonizada por Keanu Reeves. Y ahí se ve muy bien todo el tema del cyberpunk, ¿no? De cómo de alguna forma pues las vidas de las personas siguen, se van hundiendo de alguna forma en la miseria, pero bueno, no pasa nada porque estamos rodeados de buena tecnología, ¿no? O incluso estamos rodeados de inteligencias artificiales que nos ayudan en el día a día. O hay implantes que nos prolongan la vida de alguna forma, ¿no? Bueno, sí. Y la verdad es que todo el cyberpunk, que hoy en día ha envejecido un poquito mal, hay que decirlo, sobre todo la literatura de Gibson, porque tiene un estilo como muy denso, muy lento, muy pesado, pero ha dejado su huella innegablemente. Hay otros movimientos punk, ¿no? Como puede ser el steampunk, que quizá va más asociado a la fantasía, o el atom punk, como os decía, bueno, que es el atom punk que lo desarrolla, tiene que ver mucho con la energía nuclear, bueno, etcétera. Y ese sería, digamos, un poquito un resumen, yo creo, de cómo se ha desarrollado la ciencia ficción hasta nuestros días y de las inquietudes, yo creo que ha ido desarrollando, ¿no? Bueno, que ha ido arrastrando, porque quizá lo más bonito de la ciencia ficción es pensar lo que os decía, ¿no? De que siempre nos habla de un presente. ¿Por qué?
escritoras de la talla de Margaret Atwood se han hecho tan célebres, bueno, aparte, independientemente de las adaptaciones audiovisuales, ¿no? Como puede ser El cuento de la criada, ¿no? Pero ¿por qué Margaret Atwood, que es una gran pensadora, quiero decir, antes que escritora también ella es ensayista feminista, ¿no? De hecho, muy seguidora de Donna Haraway, ¿no? Por ejemplo, que también es escritora de ciencia ficción y feminista, que está son cosas que van muy unidas. Pero, por ejemplo, Margaret Atwood nos presenta en El cuento de la criada ese futuro totalmente incierto y desolador, pero realmente lo que nos está hablando es de los miedos del presente, ¿no? De los miedos y del contexto social actual, ¿no? En el que el feminismo se mueve en muchos frentes y muy distintos, ¿no? Bueno, pues esa sería, yo creo, un poco el resumen. No sé si me No he sabía si lo ibas a extendido. conseguir, ¿eh? Pero en media hora has hecho un repaso, has hecho un repaso muy bueno. Pues muchísimas gracias, David. Tengo un montón de preguntas y de temas que podríamos debatir, desde la ley Sturgeon Sí. hasta la propia idea de canon también con la que has empezado, o Mm, de la ciencia ficción española, cómo también se ha desprestigiado a ciertos autores catalogándolos de juveniles, como por ejemplo está pensando en sí. Sierra y Fabra Mm. y otros tantos. Hay mucho que tocar, pero no sé si tenéis alguna pregunta o voy rompiendo yo el hielo, la gente del club, ¿no? Pues yo la primera pregunta que te hago es, a partir de esa definición de ciencia ficción que me ha parecido muy buena, ¿no? Esa Mm. proyección especulativa sobre el presente o del presente, la pregunta que me haría yo es, ¿qué viabilidad o qué recorrido va a tener la ciencia ficción dentro de X años, ¿no? Porque es verdad que tiene Mm. una trayectoria relativamente corta, y si miramos a los grandes pioneros de la ciencia ficción, se me ocurre como puede ser Julio Verne, como puede ser Jonathan Swift con los viajes de Gulliver, etcétera. Mm. Sí que es verdad, y ahí nos encontramos con ciertas cuestiones del canon que yo creo que van en contra luego del prestigio de la ciencia ficción, que envejecen peor las obras. Es decir, Mm. Julio Verne es muy bonito leerlo, es Mm. algo muy recomendable, pero el impacto que tuvo que suponer en su día la lectura de Julio Verne, yo creo que en nuestra contemporaneidad está muy disipado, ¿no? Entonces, Mm. yo lo que sí que tengo la sensación es que la ciencia ficción es un género que está completamente y constantemente autorrenovándose, ¿no? Porque siempre hay nuevos miedos, etcétera, ¿no? Y eso me lleva a una conversación, tuve una conversación con una compañera que es editora en una editorial grande en Planeta, Mm. y me dijo, estamos hablando de los manuscritos que llevaban, me dijo, mira, después de la pandemia tenemos un exceso, pero un exceso enorme de dos cosas, de diarios, gente que ha escrito diarios durante la pandemia y se creen que es interesante, eh, y de ciencia ficción. Mm. Ciencia ficción que yo creo que va a haber ahí una ciencia ficción post pandemia que va a ser interesante. Pero claro, es a lo que voy, ¿no? Como la ciencia ficción es uno de estos géneros que siempre tiene que estar renovándose, y es verdad que a veces en el camino se van perdiendo grandes obras y otras tanto que no lo son, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cómo va a ir evolucionando la ciencia Mm. ficción? ¿Puede haber grandes clásicos de la ciencia ficción que no envejezcan, que tengan un buen presente durante un tiempo largo o no? Mm. Mira, pues fíjate, hace poco leí, bueno, hace poco, te he dicho hace poco, pero a lo mejor hace un año, ¿no? Había un artículo de Rosa Montero que decía, justamente además a raíz de toda la pandemia y demás, que la distopía nos alcanza. Y me parecía una frase muy bonita, ¿no? En plan de que las distopías cada vez están más cortas en el tiempo. Y tiene que ver con lo que voy a decir después, ¿no? En el sentido de a lo mejor una distopía, por ejemplo, vamos a poner Mad Max, ¿no? Por irnos se me ha ocurrido, ¿no? Por irnos a la parte audiovisual. Cuando se presenta Mad Max, se presenta un futuro que es en el año 2020, de hecho, 2021, pero se presenta como algo súper lejano, que nunca va a llegar. Y sin embargo, ahora las distopías que están triunfando de alguna Sí, forma, son de 50 años. claro, y ahora las distopías es que es algo que podía ocurrir perfectamente mañana. Entonces, tú decías muy bien en el sentido de que la ciencia ficción se está renovando continuamente y es que lo necesita. O sea, quiero decir, como de alguna forma trabaja
con los miedos del presente, y los miedos del presente están continuamente en constante cambio, porque tiene muchísimo que ver con el contexto social, con el contexto político, tal, pues la ciencia ficción es algo que trabaja muy bien los tiempos. Y es verdad que hay algunas obras que han envejecido muy mal. De hecho, si nos vamos a H.G. Wells y su máquina del tiempo, pues Sí. dices, wow, ¿no? Porque tiene como una pátina más del siglo XIX, ¿no? que del XX. Em, pero, pero sí, o sea, quiero decir, tiene una capacidad de supervivencia la ciencia ficción, porque justamente le funciona muy bien el usar la inmediatez, ¿no? Lo que puede, de hecho, por ejemplo, ahora cada vez más en editoriales como Nova, por ejemplo, que se dedican profundamente a la ciencia ficción, lo que está más de moda son los space operas. Y, o sea, es Ujú. decir, los viajes espaciales. Y es algo que había dejado de estar de moda, o sea, que había dejado de escribirse a lo mejor en los últimos 30 años, 40 años. Y ahora están volviendo los viajes espaciales. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más cerca la conquista de Marte, por ejemplo, ¿no? O con todo lo que está liando Elon Musk, ¿no? O estamos cada vez más cerca de la conquista espacial en general. ¿Por qué una serie como The Expanse y los libros que hay detrás de Expanse tienen tanto éxito hoy en día? Justamente por eso, y de hecho, bueno, The Expanse tiene una cantidad de crítica, se puede leer, ¿no? En esa lectura de crítica política brutal. Em, a la pregunta de cómo evolucionaría, desde luego, o sea, de cómo va a evolucionar, la respuesta es claramente que es que se actualiza y sabe actualizarse, que es lo que no le pasa a otros géneros literarios, ¿no? Sí. Hay otros géneros que se quedan estancados y por ejemplo, si hablamos de novela gótica, sabemos que es algo muy fijo en el tiempo, ¿no? Y que se da prácticamente, vamos a poner el siglo XIX, ¿no? ¿Y hoy en día se puede hacer novela gótica? Sí, se ha hecho, pero no funciona igual porque es algo que se ha quedado como muy estanco en el tiempo, no es como la ciencia ficción que siempre está cambiando. Y Ujú. decías tú, por ejemplo, lo de los diarios, ¿no? Y después de pandemia, no solo las editoriales, ¿no? Sino, por ejemplo, em, las ficciones que se mueven sobre todo por internet, ¿no? Tanto Sí. a nivel amateur, de creepypastas o demás, están plagadas de eso, de virus, de pandemias, de diarios. Claro, al fin y al cabo, todos estos manuscritos que están llegando ahora pertenecen como, vamos a decir, de una Cerca de generación, 2020. claro, o sea, pertenecen a un momento clave y a unas inquietudes de la gente eh, que al final funciona también como un método de desahogarse, ¿no? Y si es verdad que durante la pandemia se pasó muy mal y mucha gente se volcó en la escritura porque si no podrían haber enloquecido, ¿no? Perfectamente. Ujú. Mm. No, es interesante, me gusta mucho esa idea de la ciencia ficción como Mm. autogestionándose y cada vez cogiendo más nicho de mercado porque tiene esa capacidad de ir mutando Sí. y señalando determinados aspectos sociales que a lo mejor pasaban desapercibidos. Por ejemplo, tú lo estabas hablando ahora, a Úrsula K. Le Guin se la ha recuperado en muchos sentidos porque es una ciencia ficción feminista Mm. que en el momento de publicarse fue completamente ignorada, ¿no? Y ahora Sí. parece que creo que se titula como La mano invisible en la oscuridad. Es una Sí, la mano, novela, la mano izquierda. eso, La mano izquierda en la oscuridad, que Sí, es una novela que ahora la cuarta ola del feminismo la está retomando y la está sí, recuperando como un estandarte prácticamente, ¿no? sí, sí, O sí. Margaret Atwood también entrando en ese. Y yo creo que ahora en 2 años vamos a tener también muy buena literatura de pandemia y Mm, va a ser literatura, no sé si van a volver los zombies, no sé qué, Bueno, tuvimos buenos años de zombies, sí. demasiado, pero no sé si ahora va a haber una nueva entrada de zombies por la pandemia o tenemos que esperar otro tipo de ¿Sabes qué pasa con los zombies? Que se ha explotado demasiado, ¿no? innovación. Claro, entonces ha habido ahí un problema. Yo creo que fíjate, cuando George Romero, digamos, crea como el zombie posmoderno, ¿no? Que es el que entendemos hoy en día, ¿no? El que sale de la Noche de los Muertos Vivientes y demás, detrás había un montón de literatura zombie.
estamos hablando a lo mejor desde 1920 había una cantidad de literatura, sobre todo que se basaba en magia vudú, que es de donde, ¿no? De las raíces del zombie original. Y después con los años, con el apoyo del cine, ¿no? Sobre todo porque desde el cine empezó George R. Romero, pero después se le sumaron, ¿no?, un montón. Lo que pasa es que se sobrecargó, o sea, es un género terminó explotando. Hay por ahí un libro muy interesante que de hecho yo diría que ganó grandes premios de ensayo, que es Filosofía Zombie, Sí, de Jorge sí, ¿cómo se llama? Gonzalo, Jorge Sí, Fernández Gonzalo. que salió como en el 2005, por ahí. Por ahí, sí, 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 sí. Y sí, ese libro es brutal y explica muy bien la figura del zombie desde un punto de vista de crítica social y, o sea, volvemos un poquito, ¿no? También de crítica política y de las masas y demás. Y entonces, yo lo que creo, sí puede volver el zombie, pero tiene que volver totalmente cambiado. mm, Porque, o sea, digamos, el zombie típico ya como que ha tenido su momento, ¿no? Esto es igual un poquito que la figura del vampiro. ¿Por qué surgieron visiones distintas como la de Anne Rice o años posteriores como la de, no me acuerdo, la autora de Crepúsculo, ¿no? pues, ¿Por qué surgieron este tipo de nuevas visiones? Pues, aparte de que se adaptaban a un público específico, eran porque de alguna forma se estaban reinventando para poder... Otra cosa es que nos guste o no esa visión, pero que una figura se reinvente es fundamental para que continúe, ¿no? Para que sobreviva. Yo creo que mm, sí, el zombie además a mí me gusta mucho, sí. pero tiene A ver, el que... zombie, hay un zombie que ha estado menos explotado, que es el de Richard Matheson, el de Sí, la novela Sin Leyenda, que es un sí, sí, zombie más inteligente. Y que es el problema de esa novela es que se la cargó Hollywood completamente con esa sí, peli, creo bueno, que era de Will Smith. con Will Smith, claro. Y que De hecho el final, hay el una final es completamente versión, diferente de sí, lo hay que una tendría que versión ser. antigua de Vincent Price, Ah, que es verdad hace, también. sí, Sí, que creo que es el último hombre sobre la Tierra o algo así, creo que se llama. sí, que respeta más. Eh, y lo que ocurre, fíjate que en Richard Matheson lo que hace ahí es mezclar el zombie con el vampiro, ¿no? Entonces, Hace una mezcla eh, extraña, sí. sí, 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 sí. Entonces, de hecho, como que lo retoma, ¿no? Un poquito, o sea, retoma un poco la figura porque por eso, de hecho, usa la hibridación, ¿no? Que es uno de los fundamentos, yo creo que de la literatura de Bueno, de la género. literatura en general. Sí, sí, La sí, evolución sí. de la literatura. Mm. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sí no tengo un montón, ¿eh? ¿Nadie? Venga, Alfredo. Yo, eh, primero una pregunta sobre los clubs. ¿Se puede uno apuntar a más de un club? Sí, a todos los que quieras. Sí, 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 sí. de Sí, club sí. de este. Y después Mientras una no abandones la cuestión. brújula, que entonces pues te boicoteo, pero No, 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 Víctor, tú sabes que no. Eh, yo en literatura tengo muy pocos prejuicios, entre otras cosas porque empecé leyendo novelas de Corín Tellado y de Silver Kane y Marcela Fuente Estefanía. Mm, mm, Y entonces eso yo creo que te quita muchos, muchos prejuicios. mm, ¿Tú conoces las novelas de kiosco de ciencia ficción que en España fueron muy, muy famosas en los años 60 mm, con gente de mucho nivel? mm. Sí, ¿podrías decir algo sobre ello? Sí, 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 las novelas se han llamado de kiosco, fue sobre Sí. todo Bruguera, la editorial Bruguera, la que sacó los bolsilibros, ¿no? Que se llamaban, ¿no? Eran novelitas o novelas de Aduro, ¿no? También. Y eso fue digamos que fue lo que España, por desgracia, nunca tuvo una revolución editorial comparable a lo que hemos hablado antes de las revistas Pulp, ¿no? Sí, es verdad que he hablado de Nueva Dimensión y Nueva Dimensión o sea, estuvo muchísimos años, o sea, tuvo a lo mejor 180 números o una cosita así. Em, pero, pero nunca tuvo, digamos, esa cantidad de revistas pulp, de revistas donde se escribían relatos de ciencia ficción y estaban accesibles a todo el mundo, ¿no? Y entonces fue llegar más o menos los años finales de los 70, finales de los 80, Bruguera vio el pelotazo y metió este tipo de novelitas. Y gracias a eso es como se desarrollaron muchísimas
pero muchísimos, no solo historias, no solo narraciones, sino y subgéneros, sino también grandes escritores que ahí, bueno, ahí hay una cantidad de gente que escribía bajo seudónimo, porque ese es el problema también, ¿no? Que de alguna forma, si un escritor serio se quería dedicar, quería probar un poquito la literatura fantástica, si lo hacía con su nombre, a lo mejor se podía ver perjudicado, vamos a decir, ¿no? Entre comillas. Pero por la época, ¿no? Más que nada, ¿no? Por todo lo que esto hablábamos de los prejuicios, ¿no? Pero Bruguera lo que consiguió es eso, es un desarrollo brutal de la literatura de género de esos años, y de que gracias a un sello editorial que apostaba por esto, se pudieron desarrollar cosas que de otra forma no se hubieran publicado nunca, o se hubieran quedado en cajones y hubieran aparecido a lo largo de los años, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, yo de hecho tengo por ahí algún libro de Bruguera, que de hecho también sacó selecciones, las famosas selecciones de ciencia ficción de Asimov o de tantos otros, que años más tarde recuperó la editorial Martínez Roca. Y también hacía selecciones, ¿no? Y yo creo que en algunas librerías de viejo, de estas de segunda mano, se encuentran joyas de Bruguera, pero a cascoporro. O sea, es una auténtica pasada. Yo, de hecho, empecé leyendo ciencia ficción gracias a las novelitas. Tenía mi abuelo un montón de novelas de estas de Bruguera, y gracias a eso es como claro, yo creo que lo que hay que alabar a sellos editoriales en su momento como Bruguera o como Martínez Roca, ¿no? Que se dedicaron a esto, fue la accesibilidad a un tipo de literatura que era impensable en otra época. Sí, eso lo dijo. El otro día hablaba con Pilar Pedraza, que es una escritora muy poco reconocida, pero que merece un punto y aparte en nuestra literatura. Por supuesto. Vamos. Y hablaba de que ella, su escuela fue Bruguera. Sí. Y lo reconocía sin ningún tipo de vergüenza, porque es que no llegaba a otra cosa. Y hay traducciones a veces horribles, pero a veces también primeras plumas que, como decías, escribían bajo seudónimo. Nos sorprendería si saliesen ahí algunos. Fíjate, Pilar Pedraza... sí, perdón. No, simplemente hacer una puntualización y ya. No, lo digo porque en esas novelas, sobre todo en la ciencia ficción, había crítica, y había crítica política, porque muchos de estos escritores eran escritores de altura, pero que escribían con seudónimo porque habían sido represaliados. Sí, totalmente. El caso más famoso quizás sea Francisco González Ledesma, que escribía como Silver Kane. Sí. En películas, en novelas del oeste. Sí que había cierta crítica social en esas novelas. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, recuerdo una, lo que pasa es que no me voy a acordar del título, pero recuerdo una de Luis Virgil, que fue también un gran editor después, pasar los años, fue un gran editor tanto de ciencia ficción como de literatura más generalista, ¿no? Vamos a hablar. Y Luis Virgil escribía bajo seudónimo y escribía distopías sobre control gubernamental. Claro, estamos hablando de a lo mejor de los años... 60 y pocos era. Sí, 60 y 70, ¿no? Y todavía estaba la dictadura. Y lo que hacía era saltarse, digamos, la censura a través de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción se le dejaba, digamos, más manga ancha, ¿no? Y sí, por supuesto, claro, o sea, la crítica social y política que había en la ciencia ficción era una vía de escape para, dependiendo qué escritores o qué personalidades querían de alguna forma, pues, expresarse y no ser represaliados en el proceso, claro. Sí, pero la ciencia ficción, claro, tiene esa capacidad de un poco de acoger las inquietudes, ¿no? Como decíamos, un poquito las inquietudes del presente. Luis Ángel, que tiene la mano levantada. Sí, Silver Kane para mí fue también uno de los escritores favoritos cuando yo era joven, y también leí bastante ciencia ficción. Precisamente recuerdo el libro que ya definitivamente me sacó de la ciencia ficción, era El juego de Ender. Me imagino que lo conoceréis. Sí, de Orson Scott, sí.
de Orson Scott. Yo a partir de entonces seguí intentando leer ciencia ficción, pero ya lo dejé. Sí, sí tengo en casa todavía bastantes antologías, 4 tomos de antologías de las que estáis citando de Bruguera, e incluso un libro también de antología de Lasso de la Vega, que estaba muy bien. Y bueno, la ciencia ficción ya la dejé de lo que habéis hablado. Recuerdo sí que en aquel tiempo también leía una revista que se llamaba La Oveja Negra, en la que venía bastante crítica, y Cepelín, que venía bastante crítica sobre ciencia ficción de aquel tiempo. Y vamos, yo me quedé sobre todo en la ciencia ficción de la época de oro. Pues son Bradbury, Asimov y Stephenson, me parece que llamaba, y bastantes más. Y también tengo una antología curiosísima editada en Cuba durante la época después de Fidel Castro, donde toda la ciencia ficción que hay en esa novela es de tipo social y comunista. Curiosísima, curiosísima. Y aquí acabo, no sé. Gracias por la intervención porque me ha gustado mucho. No, y a mí me está encantando también charlar con todos vosotros. Fíjate que sí, es que, claro, es que da pie, ¿no? Al final, los tiempos clave, o vamos a decir los años clave, ¿no? De toda la historia al final de la humanidad, pues si uno se para a analizar, al final, después de una gran crisis o después de un conflicto bélico o de vamos a poner, un golpe de estado, lo que sea, al final de ahí salen después las grandes novelas de ciencia ficción. Pasa una cosa muy curiosa con el juego de Ender, y es que en los últimos años ha sido vilipendiado. Sí, por... es lo que te iba a decir hace poco en un festival sí, en de el Gijón, Celsius, ¿no? sí. Sí, En que el le dijeron Celsius que le hicieron el boicot al festival porque le Sí, habían invitado. claro, lo que ocurre es que aquí en mi opinión, que luego esto cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero se mezcla mucho el tipo de persona que es un escritor con la obra literaria. Entonces, Orson Scott, pues como persona a lo mejor deja muchísimo que desear, pero sus obras literarias son una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, el juego de Ender es una de ellas, pero tiene muchísimas más. Lo mismo pasó con Heinlein. Se le tildó, se le tachó de fascista porque había escrito Starship Troopers, que después se hizo una película en los años 90, pero él no era, o sea, en la novela hay como una especie de crítica o podemos hablar de exaltación del militarismo, pero él como persona no era nada de eso. Lo que pasa es que, bueno, pues como siempre ocurre, pues se mezcla, digamos, la vida pública, la vida privada de un escritor con lo que se vierte en las obras literarias, y ahí es cuando entramos en polémicas o en conflictos de este tipo. Con Orson Scott Ward, pues él a nivel personal tiene unas opiniones políticas que pueden ser bastante discutibles, y además como que en redes vierte mucho su pensamiento en contra de la homosexualidad y demás. Y entonces, bueno, pues cuando fue invitado aquí a España al Festival Celsius por criterios literarios, pues digamos que bueno, pues hubo un boicot, ¿no? Como tú dices. Antes hablábamos, antes de que se me olvide, antes hablabas tú de Pilar Pedraza. Yo hace un tiempo, ¿no? que la entrevisté para otra cosa del Festival Sui Generis. Y entonces a Pilar Pedraza le pasó un poquito igual, porque ella fue diputada por Valencia durante una época importante de su vida, ¿no? Y entonces, mientras se dedicaba a la política, que de hecho creo que, pues no sé si tenía algo que ver con cultura, ¿no? Supongo. Y mientras se dedicaba a la política, decía que le daba un poco cosa publicar sus novelas, ¿no? Porque ella, que es como la llaman la dama gótica, ¿no? De la literatura española, sus novelas son fantásticas, son maravillosas. Y claro, el hecho de tener esa vida pública dedicándose a la política, pues al final era un poco lo que hablábamos, ¿no? De la gente, de los autores que tenían que firmar con seudónimo por miedo a lo que pudieran decir, ¿no?
Sí, sí. Sí, muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención más. Mercedes, no sé, has puesto ahí como 2 flechitas, no sé si es por algo. No sé si es que quieres que terminemos ya, si es en plan rebobinar hacia adelante. Espero que no. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ya última pregunta, si me permites terminar casi con una pregunta sobre cómo ves el género ahora mismo, porque nos encontramos en el mundo audiovisual con esa producción, la de Black Mirror, que ha Sí. supuesto un antes y un después y una puerta de entrada a muchísima gente a la ciencia ficción, con episodios más buenos que otros, pero desde luego una afición a tener en cuenta. Y luego nos encontramos con autores que, por ejemplo, ahora están rompiendo, entre comillas, también el panorama, como Ted Chiang, que curiosamente Ted Chiang es un autor al que le puedes, es decir, yo conozco mucha gente que no lee nada de ciencia ficción y que están leyendo a Ted Chiang y que están fascinados con su cuentística, ¿no? ¿Crees que poco a poco la ciencia ficción va a ir tomando cada vez, o por ejemplo el propio Seguro, ¿no? Con este Clara y el Sol, del que hemos leído nosotros aquí en el club? ¿Crees que poco a poco la ciencia ficción va a ir llegando a más gente? Sí. ¿Y dónde estamos en España? Porque en España no sé si tenemos que seguir algún autor o alguna autora joven que esté trabajando con esto. Pues mira, fíjate, yo creo que estamos de suerte, porque estamos en un momento en que no solo la ciencia ficción, sino que la literatura de género en general, y gracias quizá un poco al apoyo del audiovisual, cada vez tiene más lectores, ¿no? O más lectores se acercan a la ciencia ficción sin prejuicios, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos. Yo creo que a partir un poquito de la masificación, sin términos negativos, pero a partir de la masificación de George R.R. Martin con Juego de Tronos, que no deja de ser espada y brujería, como podía ser Conan el Bárbaro, ¿no? Sí. En los años 60. Pero gracias a que toda la producción audiovisual que ha habido detrás y que eso ha ayudado a que se conozca más, hay mucha gente que ha empezado a leer George R.R. Martin gracias a la serie de televisión y nunca antes había leído nada de fantasía o nunca antes había abierto un libro de literatura de género. Entonces estamos en un momento muy, muy bonito, en la ciencia ficción quizá más. Yo, por ejemplo, destacaría en España cada vez más, no son tantos, quizá, no tienen nada que ver quizá con los escritores, sino con los sellos editoriales. Hay gente que habla de boom, no sé si hasta qué punto yo lo llamaría boom, pero sí es verdad que hay un auge de sellos editoriales independientes que por lo general se dedican mucho a la literatura de género. Entonces, tenemos, claro, son muchas pequeñas editoriales que no tienen la financiación ni el apoyo de los grandes sellos, pero que al final lo que hacen es acercar al público literatura que antes era inexistente completamente aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, o incluso incluso sellos editoriales más grandes como Waldemar tienen un papel fundamental en llevar a los lectores, ¿no? En llegar a los lectores novelas que antes era impensable. Aquí en España, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un montón de pequeñas editoriales y luego aparte eso es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si hay pequeños sellos editoriales que sacan certámenes para publicar en sus editoriales, pues aparecen más escritores que se dedican a ello, no solo porque a lo mejor antes estaban metidos como en un gueto, digamos, en un gueto literario en el que solo publicaban en un círculo de revistas o en antologías de relatos. ¿Por qué se ha hecho tan importante premios como el Premio Minotauro, ¿no? Que pertenece al Grupo Planeta? Pues porque anualmente da la oportunidad de un autor, puede ser conocido o no, de publicar una gran obra de ciencia ficción, terror o fantasía. Y entonces, gracias a estos premios, gracias a la proliferación de pequeñas editoriales, pues al final estamos como, no sé si edad de oro de la ciencia ficción en España, pero sí es verdad que poco a poco se está abriendo. O sea, es alucinante
hace unos años era impensable que hubiese tantísimas obras, ¿no? De ciencia ficción, de fantasía, de terror. El terror cada vez también, que es como el hermano pequeño, ¿no? Que no termina de adaptarse nunca, pues también se va abriendo. Y hay autores como por ejemplo Emilio Bueso, Jesús Cañadas, Nieves Mories, Sofía Rey, son autores de una generación que a lo mejor ahora mismo entre los 40 y los 50 vamos a hablar, ¿no? de edad, son una generación que escribe y que escribe tremendamente bien y que, o sea, escribe de altísima calidad. Y no solo eso, sino que encima está proyectando a nivel internacional. También es verdad que el otro punto a favor de la ciencia ficción y de la literatura fantástica en general es no solo España, sino en español, ¿no? O sea, la vertiente hispanoamericana actualmente, no me gusta hablar de modas, ¿no? Pero sí es verdad que hay como un auge tremendo en autoras, o sea, mujeres escritoras de Hispanoamérica, ¿no? Y entonces Sí, está por ejemplo, todo... Mariana Enríquez con Nuestra parte de noche. Y con el premio Herralde que ganó, ¿no? Claro, lo petó, ¿no? En el año 2019-2020. En Argentina tenemos, bueno, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en México. O sea, son un montón de pequeñas, no pequeñas, ¿no? Porque Mariana Enríquez hemos ido a poner quizá el ejemplo más gordo. ¿no? Sí, pero efectivamente, o sea, el hecho de que una novela de terror ganase el premio Herralde, bueno, aquello fue un pelotazo, ¿no? Un cambio de timón que está teniendo el sector editorial muy interesante, porque además de que nacen pequeñas editoriales, las grandes están empezando a ser conscientes del nicho de mercado que se supone y eso va a ser un espaldarazo al final. Exactamente. Bueno, pues mira, creo que está llegando mi hija, así que tengo que ya dar por terminada la charla, son las 8. Ese es el punto final, es el tiempo que me han dejado, así que nada, muchísimas gracias David y muchas gracias. Yo encantado, de verdad. Muchas gracias a todos.